Hola, ¿qué tal, paiseños? Hoy os voy a enseñar a hacer compost en casa. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes echar? ¿Qué es incompatible? ¿Qué mezcla hay que hacer? ¿Cuánta parte seca? ¿Cuánta parte verde? ¿Cuánto hay que echar en la compostera? ¿Cuánto de golpe? Todo eso lo vas a ver en este vídeo y sobre todo te voy a hablar también de unos aceleradores de compost que a mí me gusta mucho utilizar porque creo que cambian un poquito la velocidad en la que se hace el compost. Vas a aprender a hacer el compost, ¿vale? Y vas a quitarte todas esas dudas, especialmente si huele, si hay bichos, todo eso, hoy lo aprendes. Antes de nada, ¿qué es el compost? El compost es un abono natural. Es algo que se produce por la descomposición de la materia orgánica y que se acaba convirtiendo en una tierra, en algo que te encuentras en un bosque en el suelo porque cayeron hojas, porque hay excrementos de animales, porque hay restos de flores. Todo eso se procesa por unos microorganismos y por insectos y hasta por lombrices y así obtenemos un producto final con el que podemos abonar las plantas, cultivos, la tierra, el jardín, porque al final estamos metiendo materia orgánica y microorganismos en la tierra que van a hacer que la tierra no pare de mejorar. ¿Dónde puedes utilizar el compost una vez que lo tienes hecho o te lo compras? En macetas en casa con plantas de interior, en el jardín con los rosales, en el huerto con los tomates. Todo te admite compost, porque el compost es en sí mismo la naturaleza. Todo se basa en una especie de balanza, que es la relación entre restos ricos en carbono y restos ricos en nitrógeno. Es lo que se llama la relación carbono-nitrógeno. Los restos ricos en carbono normalmente son los restos secos. Esos restos marrones secos son imprescindibles para hacer un compost de calidad, porque si solo echas restos verdes y muy húmedos, lo que vas a provocar es que fermente de forma negativa y es cuando empieza a oler mal. ¿Qué conseguimos con el carbono, con los restos secos? Hacemos que la mezcla sea más esponjosa, que tenga más cámaras de aire, y el aire es una parte fundamental al hacer el compost y de hecho te voy a hablar de los aireadores de compost luego. En el proceso de compostaje, una vez que están mezcladas las partes secas con las partes húmedas, en ese momento en el que se mezcla todo siempre se suele producir un aumento de temperatura. ¿Hasta cuánto puede llegar ese aumento de temperatura? Puede ir desde los 40 grados casi incluso a los 70 grados. Ese aumento de temperatura viene muy bien porque si tú tienes esto con patógenos, con algunas bacterias o lo que sea, se suelen morir a esos 60-70 grados, ¿vale? Entonces, en el compostaje, el producto final es algo que podríamos decir así que está desinfectado de lo malo, pero que tiene muchísimas levaduras, microorganismos de los buenos, que son capaces de resistir ese aumento de temperatura. Y ahora te voy a decir dónde tienes que poner tu compostera. Las composteras son un recinto cuadrado, una montaña en el suelo, algo que pones como una malla para que puedas echar los restos encima y que tienes que cubrir o no tienes que cubrirlo. Si no lo cubres, si te llueve, se va a mojar demasiado, ¿vale? Luego te voy a hablar de la cantidad de agua que tienes que ponerle al compost para que se haga correctamente. Lo ideal es que no le llueva encima y que seas tú el que gestiones la humedad que tienes, sobre todo porque a la hora de airearlo te va a venir muy bien que no esté completamente empapado. Te puedo contar mi caso personal y es que siempre he tenido composteras, pero la última que he conseguido, la he conseguido completamente gratis. Mi ayuntamiento en Vigo, con esto del 2030, el Pacto Verde y todo eso, y la reducción de residuos y de basuras, porque se reduce una barbaridad la cantidad de basura que generas en casa si compostas, lo que hacen es, te anotas en una lista y reparten composteras completamente gratis. Me dieron también una guía de cómo hacer ese compost, aunque bueno, ya te la voy a explicar yo ahora. Es completamente gratuito. Vino un chico aquí, me informó en casa, no hace publicidad del ayuntamiento mío, que también tiene sus problemas y sus aciertos, ¿vale? No quiero hacer publicidad política ni nada, pero creo que seguramente en tu ayuntamiento, especialmente si no vives en ciudad, te puede dar una compostera gratis. ¿Y dónde la puse yo? Donde tenía la anterior. Mi consejo con las composteras es que las instales sobre tierra, porque desde la tierra van a entrar lombrices y un montón de microorganismos que te van a acelerar muchísimo el proceso, ¿vale? Entonces, en una esquinita de mi huerto, yo coloqué mi compostera, retiré la antigua que tenía, que estaba rotísima, e instalé esta que me regaló el ayuntamiento. ¿Pleno sol o sombra? Lo ideal es que sea algo un poquito intermedio, porque el pleno sol favorece ese aumento de temperatura para que el compost vaya un poquito más rápido. Y ahora viene lo de si hay que ponerle un poquito de una malla para que no entren pues, de ratones, topos o cualquier otra cosa.
Si no quieres que te entre nada, podrías poner una malla de acero galvanizado o una malla incluso plástica, una rejilla de estas que a veces se utilizan para acotar gallineros. Lo que no te recomiendo es que pongas una malla de estas antihierbas plásticas, porque vas a provocar que el agua que precipite empiece a quedarse acumulada y se va a producir eso que te decía de pudrición por una reacción anaeróbica por demasiada carga de agua, ¿vale? Entonces, lo mejor, suelo, un sitio donde no vayas a utilizarlo y ya está. Y ahora, ¿qué empiezas a ir añadiendo? ¿Cuánto cartón o hierba seca o paja seca y cuánta parte verde, restos de tomate y todo eso? Lo ideal para mí es casi un mitad y mitad seco, mitad húmedo. Tienes que empezar siempre aportando restos secos, materia orgánica seca. ¿Cuál es esa materia orgánica seca? Toma nota. La paja es lo ideal, la paja es buenísima porque descompone muy rápido. El cartón. Y mi consejo es que dejes trocitos más o menos de este tamaño. Con este tamaño se van a acabar descomponiendo muy rápido. Podrías trillarlo más. Si ves que tiene como unos vinilos, no utilices ese cartón porque el vinilo se va a quedar sin compostar en la compostera. Tercer material seco, la hierba, pero la hierba seca. Lo que tendrías que hacer es ponerla durante un tiempo a secarse. Fíjate en esta, todavía no está seca completamente, pero ya hay algunas partes que están medianamente secas. Esta ya sería perfecta para añadirla como restos secos, ¿vale? El café ya sabéis que tiene unos cuantos usos, que tienes un vídeo en mi canal que te dejo ahí, de dónde usar y dónde no usar café. El café en macetas, prohibido. Mírate ese vídeo, porque si lo estás usando así, provocas moho y lo estás usando mal, ¿vale? Mi consejo es que el café lo seques primero. Fíjate, hoy he hecho una cafetera y tenía un poquito más. Yo le hago así unos meneos y lo suelo tener incluso en la terraza al sol para que se seque. El café como resto seco me gusta usarlo. La cáscara de huevo es un material seco perfecto para el compost, tiene mucho carbonato cálcico y al final los nutrientes diferentes que vamos a ir aportando también son importantes, ¿vale? El café, por ejemplo, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, tiene otras cosas y el calcio en un compost te va a hacer un compost que sea bastante rico en calcio. Y una última cosa, gratis, que tenemos todos muchas veces en la Alameda, como yo tengo aquí de mi pueblo, son las hojas de los árboles que caen en otoño o las que tienes en tu jardín cuando se te llega el otoño-invierno y tus árboles pierden las hojas. Recopila todas esas hojas, búscate un saco donde puedas guardarlas, las almacenas si quieres unos meses, puedes utilizarlas como acolchado en tu huerto o en tu jardín, o puedes guardarlas y luego echarlas un poquito picadas en el compost. Últimos restos secos, pues las virutas de trillar en una biotrituradora tus restos de poda también te sirven, y el aserrín o el serrín. Vamos con la parte húmeda. Los restos verdes o restos de casa, de frutas, de verduras, todas las verduras que sean, sobre todo si es verdura fresca, la parte fea, que quitas a lo mejor de un repollo la parte de fuera, en una parte de una lechuga, los tallos de los brócolis, si a ti no te gusta comértelos, a mí sí. Los restos de las flores, por ejemplo, tenía estas calas, de mis vídeos de calas que ya puedes ver, los puse en una especie de maceterito, y una vez que están marchitas, ¿vale? Menos esta, todas las demás están marchitas, las pico un poquito y al compost. En general no hay ninguna cáscara de verdura, ni de fruta, ni de nada que le siente mal al compost. Limón, puedes usar limón. Naranja, mandarina, todos esos cítricos muy ácidos, puedes echarlos, porque se van a acabar compensando esa acidez con los otros restos que tengas. Al final, en la variedad está lo mejor. Cuanto más variada sea la cantidad de restos verdes que echas, mejor. Y lo mismo con los restos marrones, ¿eh? Todos esos restos que te estoy diciendo, los marrones y los verdes, lo que tienes que hacer es intentarlos echar a la vez. Eso sería lo ideal. Si no, cada vez que eches un tipo, haz como una mezcla, ¿vale? Con un aireador de compost, con las manos, con una horquilla o con lo que sea. O si tienes una compostera giratoria, una vez que lo echas, le metes unos meneos para que se mezcle todo, ¿vale? No tienes tampoco que estar removiendo desde la base. Lo que pasa es que con un aireador de compost, que metes así, esto se entierra, y al levantar, quitas parte que ya está bastante procesada, llena de microorganismos, y lo metes en la parte más superior. Entonces toda la parte superior empieza a acelerar el proceso de compostaje. Y ahora viene la cantidad de agua que tienes que poner en tu compost, agua limpia. ¿Cuánta agua añadirías de inicio? Pues dependiendo también de qué tipos de restos utilices. Por ejemplo, estas calas, esto es un material
que está completamente lleno de agua. Yo esto si hago así, incluso gotea agua. Normalmente se suele decir que haya como una humedad del 40, 50, 60%. Es difícil medirla, pero si tú tocas un poquito el compost y notas un poquito de humedad, ya llega. Si lo notas muy seco, seguramente el calor o el sol o la propia circulación del aire, porque en el compost el aire es muy importante, te lo va a deshidratar. Entonces, si ves que está un poquito seco, remueve y mójalo un poquito, ¿vale? Y ya estaría. Y los plazos, ¿cuánto tiempo se tarda hacer un compostaje y cómo lo podemos acelerar? El compost de inicio, el que empiezas en seco, de no tener nunca una compostera, empiezo a meter todos los restos, te puede tardar casi el primero un año. ¿Qué pasa? A medida que ya hay más restos compostados, todo se acelera, porque esos restos compostados tienen muchos microorganismos que empiezan a subir a la parte que no está compostada o que estás añadiendo nueva. Cuando tu compostera ya está completamente echada a andar, a medida que tú vas llenándola de restos y remueves un poquito, por abajo vas quitando restos, te diría que incluso bastante cantidad mes a mes. Y ese compost lo puedes utilizar de cualquier forma, ¿eh? Puedes cogerlo así, echarlo encima del huerto, echarlo en las jardineras, levantar un poquito la tierra, echarlo en el fondo, volver a cubrir ese compost hecho, porque eso te va a regenerar continuamente la zona de cultivos. Si lo dejas muy quieto, no se hacen esas cámaras de aire donde proliferan los microorganismos y diferentes cosas. 4 o 5 aceleradores de compost que muchos los puedes conseguir de forma completamente gratuita. El primer acelerador de compost es el aire. Aireas la compostera y se acelera mucho. La cerveza tiene muchas cebadas y levaduras que procesan la materia orgánica muy rápido, ¿vale? Tienes un restito de cerveza que te quedó de una que te tomaste en casa, guárdala, si tal mézclala un poquito con el agua que vas a utilizar para regar tu compost, eso lo acelera mucho. Más cosas, el purín de ortigas, el purín de cualquier planta, hasta el purín de césped, purín de consuelda, se lo echas y acelera muchísimo el proceso de compostaje porque estás metiendo muchísimas bacterias que aceleran todo el proceso de descomposición de la materia orgánica. 25 gramos de levadura de panadería te dan para hacer un montón de pan, quitas una puntita, un poquito, o la mitad si tal, o un cuarto de esa pastillita, que suelen ser 25 gramos, la desmenuzas y con eso riegas el compost. Esas levaduras que introduces enriquecen muchísimo el compost. Hay uno más que yo no uso y que tampoco te recomiendo mucho que lo uses y es la orina. Entiendo que haya mucha gente que no le guste, pero bueno, al final date cuenta que incluso los baños secos es un proceso de compostaje con paja seca, con aserrín, donde tú haces tus necesidades, eso va a una especie de cubeta y luego se procesa todo eso y los baños secos es una de las fuentes de mayor abono ecológico en permacultura. Y ahora te voy a dar una especie de listado pequeñito de cosas que nunca utilizaría en el compost. Nunca utilizaría las heces y los pises de mi gato, de mi perro o de lo que sea, ¿vale? El estiércol de animal sí, un animal de casa o de monte, un caballo, una vaca, una cabra, un cuy, un conejo que tengas, que haga sus necesidades, esos excrementos sí los puedes reutilizar, porque su alimentación es muy natural. Yo puedo prepararme una ensalada de lechuga, esa lechuga sin aliñar la podría utilizar. Pero si aquí he hecho aceites, esos aceites si lo echo en el compost, voy a provocar que los microorganismos muchos se asfixien porque se les cubre de aceite toda su zona donde estén y ni siquiera van a poder acceder a los restos orgánicos para comerlos y procesarlos y se podrían incluso morir muchos de los microorganismos por utilizar esos aceites. La carne y el pescado, los restos, la espina del pescado que no utilizaste o no comiste, todo eso se puede compostar. Pero mi consejo es que no lo hagas porque vas a traer seguramente muchos animales que no son recomendables tener en el compost, desde ratas, pequeños roedores. El compost tiene muchísimos usos, en Té de Compost, que tienes un vídeo en el canal, para mejorar la tierra poniendo una capa de compostaje encima de la tierra sin ni siquiera cavarla y sobre todo para hacer abonados en macetas o en donde sea. Y sobre todo que te vas a dar cuenta de que con la compostera reduces muchísimo la cantidad de basura que tienes generando en casa. Espero que te haya parecido interesante este vídeo, te dejo por aquí unos cuantos para que puedas verlos. Suscríbete al canal, que tienes aquí el botón de suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo.